Muy buenas tardes, gracias quienes nos acompañan desde plataforma Zoom y quienes se encuentran viendo este Facebook Live y por supuesto quienes nos verán en repetición, pues agradecerles de antemano que se encuentren aquí con nosotros para una conferencia gratuita en Liceo Académico MX y por supuesto agradecer y destacar la presencia virtual del doctor Juan Raúl López Villa, a quien le agradezco por estar en Liceo Académico MX. Es un gusto y un honor para nosotros recibirlo aquí, siéntase en casa. Y pues bueno, el día de hoy el tema a abordar y con el que nos deleitará el doctor Juan Raúl López Villa está enfocado a las consideraciones legales sobre la reforma penal fiscal de 2019. No sin antes dar inicio a este magnífico evento, le procedo a ceder el uso de la voz al maestro Manuel Pérez Camacho, quien es director y fundador del Liceo Académico MX y quien leerá la semblanza curricular de nuestro invitado especial. Muy buenas tardes a todos. Gracias, abogada Jessica Márquez, por esta introducción del día de hoy. La tarde del día de hoy, pues agradezco la presencia, como ya lo dijo la abogada Márquez, la presencia virtual del doctor Juan Raúl López Villa, quien, como pueden ver en el post que aparece, él es doctor en Derecho Fiscal, es director del despacho López Villa y Asociados, es director general del Centro de Estudios Tributarios, director general de la revista jurídica Digital Frecuencia Legal y autor de 16 obras en materia fiscal, juicio de amparo, defensa fiscal y delitos fiscales. Asimismo, quiero comentarles que pues nuestro conferencista de la tarde del día de hoy es doctor en Derecho, conferencista y expositor en diversos foros de manera presencial y virtual a nivel nacional e internacional en materia de derecho fiscal. Como ya lo mencioné, es director general de la firma de abogados López Leiva y Asociados, Sociedad Civil. Director general del Centro de Estudios Tributarios CETRI. Director general de la revista jurídica Digital Frecuencia Legal. Está reconocido con la presea Pluma de Oro en la Quinta Cumbre Internacional de Juristas y Mujeres Líderes Mundiales 2022, celebrada en Cuernavaca, Morelos, México, en septiembre de 2022, donde tuvimos el gusto de conocer al doctor Raúl López. Asimismo, le fue dado el doctorado honoris causas otorgado por la Federación para la Paz Universal UPF Perú y la Fundación Universidad Hispana Morelos, México, septiembre 2022. Cuenta con la especialidad en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en julio de 2022. Es expositor en el primer Congreso Nacional y primer Congreso Internacional de Arbitraje que se llevó a cabo el 22 de abril de 2022. Es conferencista, ha sido conferencista en el Encuentro de Mujeres Líderes Mundiales 2022. Está certificado como árbitro por el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Huaraca, Huacha y el Centro de Arbitraje Guara, Perú 2022. Ha sido nombrado embajador para la paz por la Federación para la Paz Universal Lima, Perú, en el año de 2021. Doctor honoris causa, otorgado por la Fundación Universidad Hispana Federación para la Paz UPF Perú, Instituto de Estudios Vallejanos, Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, en noviembre de 2021. Cuenta también su haber con el doctorado honoris causa por la Fundación Universidad de España, Federación por la Paz Universal UPF, Instituto de Estudios Vallejanos por la Asociación Periodista Peruanos en el Exterior de noviembre de 2022. Ha participado en la Mesa de Trabajo de la Regulación Digital en México, en la Cámara de Diputados, en junio de 2019. Es capacitador independiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con número de registro LOBJ 660821-6NA-005. Es doctor honoris causa otorgado por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causas en la Ciudad de México en abril de 2019. Fungió como juez en el concurso nacional de Derecho Constitucional de alto nivel académico convocada por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en el año de 2017. Colaborador de la revista Prontuario de Actualización Fiscal, PAF,
desde hace más de 15 años, profesor a nivel doctorado en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, expositor en la Quinta Cumbre Internacional de Juristas y Mujeres Líderes Mundiales con el tema La violación de los derechos humanos en la reforma penal fiscal, la cual se celebró en Cuernavaca, Morelos, los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2022, donde tuve el privilegio y el honor de conocer al doctor Juan Raúl López Villa. Asimismo, es autor de 16 libros y pues estos los mencionaré al final, ya que el currículum del doctor es extenso. Doctor, bienvenido a su casa, al Liceo Académico. Le cedo el uso de la voz. Les recuerdo, compañeros, por favor, por respeto a nuestro ponente el día de hoy, mantengan encendida su cámara y para cualquier pregunta, permitamos a nuestro expositor que nos hable de estas consideraciones legales sobre la reforma penal fiscal de 2019 y al final, si así lo tiene a bien nuestro disertante, pues podemos hacerle algunas consultas, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Estamos de acuerdo, mi estimado doctor Juan Raúl López Villa? Sí, claro que sí. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor. Previo, doctor, a su intervención, me gustaría, doctor, hacerle, si usted me permite, unas cuantas preguntas para aquellos que nos ven, que no conocen, porque en el Liceo Académico estamos enfocados sobre todo a la materia penal, materia criminalística. Sin embargo, pues somos multidisciplinarios, entonces nos verán en repetición Facebook Live personas que no precisamente, doctor, se dediquen al derecho. Doctor, yo he leído su currículum, veo que usted es constitucionalista. Previo a la intervención, me gustaría, doctor, previo a su intervención, que nos pudiera usted un poco desde su expertise auxiliarnos. Sé que la gran mayoría de los que están aquí en sala virtual, algunos de ellos son abogados, otros son contadores, pero para aquellos que nos verán, doctor, ¿qué debemos entender por una reforma penal en materia fiscal? ¿Qué debe de entender la persona, el individuo, el ciudadano por una reforma y qué se debe de entender por el derecho fiscal? Y después, doctor, ahora sí pedirle, nos haga el honor de exponer magistralmente cuáles son esas consideraciones legales que las entiendo como tópicos jurídicos que tienen que ver con la reforma penal fiscal. Es decir, vamos a hablar, tenemos que hablar, esto nos obliga a hablar del Código Fiscal, ¿sí? Y cuál fue el impacto de esta reforma en el año de 2019. Adelante, doctor, muchas gracias. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro Manuel, por la presentación, a la licenciada Jessica Márquez Vázquez y al Liceo, por supuesto, académico, por esta honorable invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, pues efectivamente, este tema engloba muchos puntos verdaderamente interesantes y que, bueno, vamos a tratar de condensar toda esta serie de preguntas y cuestionamientos que yo diría que son básicos para poder entender la trascendencia que normalmente yo decía, pues, de los últimos 20 años, pero yo diría que nunca se había dado una reforma de esta magnitud en nuestro país. Podríamos empezar señalando desde lo más elemental, valga la referencia, en el sentido de que en primera instancia, pues todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público en el sentido de lo que establece este fundamento constitucional, que es el 31, fracción cuarta constitucional, que previene que todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Y precisamente de esta fracción cuarta deriva una serie de principios elementales que se desprenden en materia del derecho fiscal. En este contexto hablaríamos del aspecto del principio de legalidad elemental en nuestro derecho y que deriva evidentemente de la división de poderes, en donde pues todas las contribuciones tienen que estar específicamente contenidas, obviamente, en un ordenamiento legal, el principio de anualidad, en donde todos los ordenamientos en materia fiscal, pues en primera instancia duran un año porque son para cubrir precisamente el gasto público conforme al presupuesto de ingresos y al presupuesto de ingresos y la ley de ingresos de la Federación, y también en este contexto la proporcionalidad, la equidad y toda esta serie de elementos que conlleva la materia fiscal.
Hay que señalar que hace algunos años, al hablar de los fiscalistas, pues digamos hace 20 años, pues era este gurú casi que estaba en su esfera intocable, en donde únicamente manejaba el tema impositivo, los impuestos, algún tema en materia de reglas de carácter general, y digamos que de ahí no se movía. Hoy en día ha cambiado tanto este escenario radicalmente en los últimos años a una velocidad increíble. Podríamos decir que esencialmente a partir de 2014 en adelante, y vamos a hacer una breve reseña al respecto. Tan es así que hoy por hoy el que se presuma de conocer el derecho fiscal, pues tendría que conocer de derecho fiscal, evidentemente de derecho constitucional, de derechos humanos, de derechos fundamentales, que como bien dice el maestro Carbonell, pues son los derechos humanos constitucionalizados. Tendría que conocer de derecho penal, de derecho civil, y dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver el derecho civil con el derecho penal? Bueno, pues haríamos referencia más adelante a la famosa Ley Nacional de Extinción de Dominio y cómo se vincula la materia fiscal, por supuesto, procesal, derechos humanos, contencioso administrativo, derecho constitucional, y con ello vemos, bueno, en materia convencional también, y como vemos, pues ya se vuelve una red y ya son muchos elementos que nos obligan toda esta serie de modificaciones a estudiar y estar al día. Y en ese contexto podríamos señalar que son tres pilares básicos de parte del Estado que sostienen esencialmente este tema de los ingresos, de la aplicación de los recursos, de la recaudación. Hay que señalar que estaría en primera instancia el derecho fiscal, que viene de la palabra fiscum, que como todos sabemos, pues esa era esa canasta en donde se recaudaba de parte de los soldados romanos, esencialmente de los paterfamilias, pues el ingreso para el Estado, pero también recordaríamos que existe hoy por hoy el derecho financiero que va a regular la administración de estos recursos, y finalmente el derecho patrimonial, el que implica a dónde van a ir esos recursos y cómo se van a aplicar. La parte elemental entonces pues es la recaudación, y para ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público crea en su momento el Servicio de Administración Tributaria como un organismo desconcentrado que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que va a ser curiosamente o paradójicamente el único organismo desconcentrado que va a tener facultades económico-coactivas y que incluso va a tener facultades para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, para embargar bienes, para darle vista al Ministerio Público Federal. Es decir, se puede privar de la libertad, se puede privar de los bienes del gobernado, derivado del incumplimiento de sus obligaciones, precisamente que previene y establece el artículo 31, fracción cuarta. Y con ello, entonces, podríamos señalar que toda esta serie de modificaciones a las cuales vamos a llegar en su momento, pues no son improvisadas, no son modificaciones espontáneas, y menos aún derivan de la creatividad de nuestros señores legisladores. Ojalá así fuera. No, recordaríamos que en 1994, pues prácticamente México se incorpora a la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Y qué es eso de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico? Pues es un organismo europeo que surge, curiosamente o paradójicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, derivado de que el general Marshall propone el famoso Plan Marshall junto con Estados Unidos y Canadá para prestarle 27,000 millones de dólares a los países que habían caído en desgracia en Europa. Y de alguna manera este programa, este plan, pues tiene un éxito increíble que indirectamente también pues tenía mucha planeación para evitar que también Estados Unidos pudiera caer en situación de números rojos y con ello prevenir cualquier crisis económica a nivel mundial. Recordaremos que Europa había quedado devastada con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y así es precisamente que en 1945-46 se propone este famoso Plan Marshall, lo aceptan alrededor de 16, 17 países de Europa, y con ello pues crean el precedente, el antecedente de lo que era la OCDE, crean un organismo exclusivamente con el objetivo de administrar esos recursos. Ya posteriormente, ya en la época finales de los 60, pues se va constituyendo la OCDE, pero ya para fijar directrices de orden financiero, de orden económico y por supuesto de carácter fiscal en primera instancia en Europa, pero gradualmente distintas jurisdicciones y distintos países se van incorporando. Y es así que México en 1994 pues decide pues entrar, incorporarse, quizá no estaba tan preparado a las ligas mayores.
y trata de copiarle este esquema o incorporarse más bien a las ligas mayores con los planes que establecían los hermanos mayores. Esencialmente recordaríamos que el G20 pues es pues el que agrupa toda esta serie de países desarrollados, y México entonces entra a este riel de esta, entre comillas, modernidad a partir de 1994. Y la OCDE le da un plazo de gracia, diríamos, a nuestro país, y a partir de 2004, 2005 en adelante, México empieza a incorporar gradualmente, poco a poco, toda esa serie de modificaciones, toda esa serie de dinámicas, y por supuesto que vamos a adecuarnos o a tropicalizar en nuestras leyes toda esa serie de regulaciones, de tal suerte que la política fiscal no deriva esencialmente del partido en el poder, no deriva esencialmente de quien lo administre, no deriva de los colores del partido en el poder, sino de una política a nivel internacional. Y vemos esta serie de modificaciones principalmente en 2014, en donde México entra, valga la expresión, a quemarropa y establece una serie de disposiciones que cambian pues lo que estábamos acostumbrados, y con ello incorpora, por ejemplo, temas de comunicación como lo es el 17K del Código Fiscal, que se le llama el buzón tributario a nivel electrónico, que se establece pues que el contribuyente debe de tener un correo electrónico, una computadora, debe de tener, pues debe llevar a cabo sus declaraciones ya por vía electrónica. Entonces cambia este escenario, no sabríamos especificar si realmente los mexicanos estábamos preparados. En 2014 yo consideraría que no lo suficientemente preparados, pero así es como México entra, digamos, pues en este alud de cambios, en donde se incorporan una serie de planteamientos que ya había llevado a cabo con anticipación la OCDE, y cobra particular importancia que un poco antes, precisamente en 2012, la OCDE plantea a nivel internacional pues una serie de cambios verdaderamente radicales, yo diría los más importantes de los últimos años, que se le conoce como el proyecto BEPS o las acciones BEPS. Es decir, la OCDE ya se había percatado, ya había advertido que a nivel internacional se daban una serie de prácticas en todos los países y jurisdicciones con la finalidad de evadir impuestos, de llevar a cabo defraudación fiscales, de llevar a cabo simulaciones. No solamente en México o en Brasil entenderíamos que el fútbol pues era una práctica común, sino también la venta de facturas, y con ello pues toma medidas verdaderamente radicales propuestas originalmente por la OCDE, las adecua a nuestro país, y con ello vemos una serie de cambios que nunca nos hubiéramos imaginado, y con ello también pues crecen entonces las medidas de infracciones, de sanciones verdaderamente radicales, en donde la autoridad pues como ya habíamos señalado, no solamente copia estos elementos de la OCDE, de estas 15 acciones BEPS, sino que también le incrementa otros elementos. Podríamos señalar que dentro de los puntos más importantes también se encuentran, por ejemplo, el hecho de regular plataformas electrónicas, el hecho de regular lo que se le conoce como la simulación de operaciones inexistentes, que era una práctica desafortunadamente común, no solo en México, sino a nivel internacional. Se regula también la simulación de pérdidas fiscales, de entre otros tantos puntos. Y es así entonces como pues a los contribuyentes de un día para otro tienen que empezar a adecuar no solamente su contabilidad, no solamente la entrega de la información, sino hasta incluso, diría yo, la forma en que debería de tratar a la autoridad. Y también hay que señalar que incrementa per se las facultades de gestión. La autoridad establece mecanismos radicales para advertir, señalar, requerir, invitar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones, y en caso de no llevar a cabo ese tipo de cumplimientos o acreditarlos, tomar medidas radicales como lo son, por ejemplo, la famosa restricción de los certificados de sellos digitales. ¿Y qué es eso? Pues son los archivos a través de los cuales uno puede comprar ante una empresa autorizada un determinado número de facturas para funcionar. No me refiero a las facturas simuladas, sino a la compra de estas facturas con estos datos que nos da el SAT para poder operar en cualquier empresa. Pero entenderíamos que si la autoridad le restringe al contribuyente esos certificados, evidentemente no podría operar. Además de que toma también la autoridad este tipo de medidas radicales y digamos más modernas, porque como recordarán, pues en algunas épocas la autoridad tomaba como medida, en el caso de incumplimiento de obligaciones,
cuando existiera un crédito fiscal firme, pues la autoridad procedería a embargar bienes, y ahí veíamos hace 20 y tantos años a la autoridad con los cargadores, con la mudanza, embargando bienes, y ahora pues la autoridad lo hace de una forma mucho más pragmática. Eso ya quedó en el olvido. ¿Y cómo garantiza, cómo cobra la autoridad esos créditos, sino a través del embargo de cuentas bancarias? Entonces vemos que las medidas de la autoridad son verdaderamente radicales. Restringir sellos digitales, embargar cuentas bancarias, pues ninguna empresa podría sobrevivir, valga la expresión, no podría tener oxígeno sin esos dos elementos, y evidentemente pues quedaría en la quiebra. Todo este tipo de situaciones pues lo toma también la autoridad, porque desafortunadamente también encontró elementos en donde los contribuyentes pues incumplían. Estaba vinculada evidentemente el tema de la delincuencia organizada, vinculada con algunos contribuyentes que sí lo eran, pero pues se veían seducidos por esos cantos de las sirenas de pues deducir operaciones que no existían, de simular actos, de ahorrarse entre comillas impuestos, pero cuando realmente la empresa que le vendía las facturas pues desaparecía al poco rato, y le dejaba el problema a las empresas que adquirían estas facturas, por dar algún ejemplo. Y así entonces la autoridad, pues como dicen, agarró parejo, y con ello entonces estableció medidas radicales que no solamente implicó la reforma radical que hemos señalado en materia de código fiscal, que todavía no acaban esos puntos y que ahorita señalaremos otros más, sino también que paralelamente podríamos señalar reforma también la Constitución, y con ello le da un matiz verdaderamente radical, diría yo hasta exagerado, en donde cobraron mucha importancia las voces de pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló muy atingentemente, muy oportunamente, que la reforma concretamente a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional pues era una pena anticipada. Y me refiero a este tema que desafortunadamente de una forma muy dudosa la Suprema Corte no ha acabado de resolver, y me refiero a la prisión preventiva oficiosa. Y con ello entonces pues la autoridad reforma la Constitución, y también establece en el mes de agosto de 2019 una nueva ley, que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Todo esto, fíjense, para posteriormente en 2019 llegar a una de las reformas más importantes que en materia penal fiscal se han dado en nuestro país, verdaderamente radical, y que yo en gran medida tildo de inconstitucional y de inconvencional, en el sentido de lo que ya veremos más adelante. Pero se reforma el Código Fiscal de la Federación, se reforma la Ley Nacional de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional, perdón, se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, y bueno, pues son una serie de modificaciones, Ley de Seguridad Nacional ya había comentado, que pues nos llevan esencialmente a un punto al cual llegamos aquí para esta exposición, en donde la autoridad considera, en pocas palabras, que 3 delitos en materia fiscal pues se van a equiparar más bien a la delincuencia organizada. Es decir, ya la delincuencia referente o presunta delincuencia referente a la defraudación fiscal, por ejemplo, pues va a estar al mismo nivel que el narcotráfico, ¿no? Ya va a ser una mafia los defraudadores fiscales a consideración de la autoridad. Todo esto no sin antes dejar de considerar esta teoría de Jacobs en el sentido pues de privar de los derechos a los presuntos responsables para pues equiparar toda esta serie de cambios, en el sentido de que esta teoría de Jacobs en Alemania pues ha tenido mucho éxito en ese país, pero el legislador consideró aplicarlo de esa manera. Y en pocas palabras, los delitos de contrabando, defraudación fiscal y delincuencia organizada se van a equiparar, perdón, contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes se van a equiparar a delincuencia organizada. Curiosamente, la autoridad equipara estos delitos a través del Código Nacional de Procedimientos Penales. Casualmente, en la misma Constitución, en el artículo 19, no existe un solo delito fiscal, sino es por virtud del Código Nacional de Procedimientos Penales que se equiparan estos 3 delitos a delincuencia organizada. Y como les había comentado, pues aquellas personas presuntos responsables de la comisión de estos delitos
pues se les va a aplicar la prisión preventiva oficiosa y, dicho sea de paso, pues también se les aplicará la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Concretamente, en el delito de contrabando, pues no se establece un monto mínimo ni un monto máximo y de una forma muy sarcástica, diría yo, los señores legisladores en la exposición de motivos, pues señalan que a partir de $1 en el tema del contrabando, pues ya se va a equiparar a delincuencia organizada. Y en el caso de defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, este último delito recordaríamos que es cuando una persona compra a otra una factura que cumple con todos los requisitos, que no es una factura apócrifa, pero para efecto de simular una operación que puede implicar la compra-venta de bienes o servicios, pero que estos bienes o servicios obviamente nunca existieron para efectos de poder deducir esta factura, que hoy por hoy se le conoce como comprobante fiscal digital por Internet. Recordaríamos que este comprobante fiscal digital por Internet, en el momento en que el contribuyente la elabora, pues a los 2 nanosegundos ya el SAT tiene copia del mismo y ya se entera de esa operación. Prácticamente el SAT tiene toda la información del contribuyente, declaraciones, declaraciones provisionales definitivas, y en dado caso que quisiera requerirle a la Comisión Nacional Bancaria estados de cuenta, también lo podría hacer. Y en ese sentido, entonces, pues este delito, pues también ya se eleva a delincuencia organizada, con la única diferencia de que defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes se equipararán al delito de delincuencia organizada cuando rebasen alrededor de 8.500.000 pesos. Y con ello, entonces, pues se le priva al contribuyente presunto responsable, presunto defraudador o simulador, con este famoso derecho penal del enemigo, para pues aplicarle la prisión preventiva oficiosa y evidentemente el Ministerio Público poder estar en posibilidades de iniciar ante el juez de competente en esta materia, conforme a la ley de extinción de dominio, sería el juez de extinción de dominio, pero como vemos todavía no se han llevado a cabo ese cumplimiento de ese transitorio, y quien lo aplica son los jueces de distrito a nivel federal, que iniciarán este juicio para efecto, fíjense, pues de llevar a cabo el remate o la adquisición de los bienes o la utilización temporal de los bienes presuntos con los cuales se llevó a cabo el delito, e incluso sacarlos a remate antes de que exista una sentencia definitiva. Y con ello pretende la autoridad pues acabar de tajo con este tipo de delitos que podríamos considerar que son de los más importantes en materia fiscal federal. Sin embargo, pues vemos que en la práctica existen serias inconsistencias, serias anomalías, serias inconstitucionalidades o presuntas inconstitucionalidades y, por supuesto, serios aspectos que violentan el tema de la convencionalidad. Pues ese sería en primera instancia una introducción, maestro. ¿Qué le parece? Me parece perfecto, doctor, los temas que ahorita nos viene comentando con respecto a esta reforma penal del 2019, como bien usted lo ha referido. Para poder entrar en estos temas, pues se tiene que conocer también de derecho constitucional, ¿no? Que es muy importante. Ahorita me parece relevante lo que nos ha hablado usted en torno a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad también sobre lo que ha traído esta reforma, maestro. Entonces, pues adelante, mi estimado doctor. Usted nos indica qué más vamos planteando en esta conferencia. Porque ya nos ha hablado. Está silenciado, perdón, una disculpa. Ahorita lo ponemos, es que le voy a pedir que no apaguemos el micrófono. Ya puede reactivar su audio. Ya, disculpe. Sí, bueno, esa sería una pequeña introducción a efecto de que si alguno de ustedes tuviera alguna duda para aclarar este tema, porque bueno, son temas que involucran, como bien comentábamos, aspectos constitucionales, aspectos fiscales, aspectos pues en el tema de la OCDE y esta serie de elementos que bueno, no todos estamos al día en toda esa serie de temas complejos fiscales. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, y si no, pues continuaríamos. Doctor, previo a ello me parece importante hacer mención, usted nos acaba de mencionar aspectos torales y trascendentales. Nos habló de la prisión preventiva
la prisión preventiva que señala el artículo 19 constitucional bajo sus dos modalidades, la modalidad oficiosa como la modalidad justificada. Precisamente también nos habló, retomando un poco, ya nos habló de este derecho penal del enemigo, nos habló de que ahora ya el caso, para el caso de estar incurriendo en una situación, en un ilícito de tipo fiscal, esto ya se está equiparando a delincuencia organizada. El propio artículo, y si me lo permite, el artículo 19 constitucional, que tiene su correlativo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 167, nos habla de ciertas figuras específicamente, ¿correcto? Y yo quiero hacerle aquí la siguiente pregunta. El 19, en su párrafo segundo, nos habla que el juez ordenará prisión preventiva oficiosa cuando se hable delitos cometidos, delitos graves que determine. En el 19, dice, el juez ordenará prisión preventiva oficiosa en casos de abuso o violencia sexual contra menores, no es el caso, delincuencia organizada, que es en donde podríamos estar cayendo en estos supuestos, ¿verdad? Porque el propio 19 no nos habla específicamente de los ilícitos a los que nos refiere el 167. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Así es. Es que aquí hay varios puntos interesantes. La verdad es que cuando estudiamos todo este tema, bueno, pues no me cabía en la cabeza tanta inconsistencia. Parecería que aquí tenemos o estamos en presencia de dos puntos bien delicados y qué bueno que hace esa atinada referencia, maestro. En primera instancia, como comentaba en un principio con toda la intención, pues vemos que el 19 constitucional no refiere en absoluto ningún delito fiscal, pero señalaba que la autoridad encontró la fórmula porque parecería, según los legisladores mexicanos, que es posible llevar a cabo la reforma de la Constitución equiparando un delito a través de una ley para remitirnos a la Constitución, lo cual es muy cuestionable. Es decir, si no me equivoco, es el 164 que equipara estos tres delitos a delincuencia organizada, pero vemos que efectivamente lo hace a través de una ley secundaria. ¿Se puede reformar o equiparar un delito para que se equipare al que establece la Constitución sin reformar la Constitución? Bueno, pues esa fue la alquimia jurídica que hicieron los señores legisladores, por un lado. Por otro lado, bueno, pues hay una serie de inconsistencias, pero antes de hablar o referirme directamente a estos tres delitos, me quedaría, si le parece, con el punto elemental, diría yo, básico, sustancial, de cuestionar, el artículo 19 en el sentido de que, como recordaríamos, es a partir de 2011 con el caso Radilla, derivado del caso Radilla, que vergonzosamente el Estado mexicano tiene la obligación de acatar esta resolución internacional y a readecuar el tema de derechos humanos a su legislación. Y con ello, entonces, el mismo año, en 2019, si no me equivoco, perdón, 2013, 2011, se lleva a cabo también la publicación de una tesis de jurisprudencia que habla del parámetro de regularidad constitucional, que, bueno, todo el mundo lo refiere, es una tesis elemental y demás, pero como dijeran en el norte de México, pues trae jiribilla, en el sentido de que, pues, la Constitución, el parámetro de regularidad constitucional, pues son el tema de los derechos humanos, y con ello, pues esa es la referencia que establece el legislador. Sin embargo, establece una excepción muy interesante, que cuando la Constitución no coincida con el tema de los derechos humanos, va a prevalecer la Constitución. Y es ahí entonces en donde está el dedo en la llaga, como dicen, en el sentido de que parecería, salvo su mejor opinión de cada uno de ustedes, pues que entonces se permitiría que el Estado mexicano determinase con fundamento en esta tesis de jurisprudencia, pues algunos ordenamientos contenidos en la Constitución, aunque estos puedan considerarse como inconvencionales. Dicho en términos más coloquiales, derivada de esta jurisprudencia, entonces, hace permisible que la Constitución violente derechos humanos, puesto que va a prevalecer la Constitución sobre los derechos humanos.
Quizá lo ortodoxo es que los derechos humanos o el tema de la convencionalidad prevalezca sobre la Constitución. Y no estamos hablando ni de soberanía, ni de rasgarnos las vestiduras en ese tema de nacionalismos patrióticos, sino que el Estado mexicano omitió hacer una reserva y una excepción en ese punto. Es decir, esa jurisprudencia estaría céfala, puesto que el Estado mexicano nunca estableció una excepción para esos casos. Entonces, permite o es permisiva de la comisión o violación o que no esté empática, dicho de una forma más elegante, la Constitución con los derechos humanos y que prevalezca la Constitución. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto da pie a que la Constitución no coincida con los derechos humanos y que en ese contexto, y perdón que lo diga así, pueda dejar en estado pleno y absoluto de indefensión al contribuyente, evidentemente, porque la ley de amparo obviamente no permite la impugnación de la Constitución en forma directa. Es decir, se permite vía ley de amparo impugnar leyes por su primer acto de aplicación, por su publicación, cuando éstas incluso pues violenten el tema de la convencionalidad, a través, por supuesto, del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero si la Constitución rebasa esos parámetros de regularidad, pues no tendría medio de defensa del contribuyente. Esto para mí se me hace un punto verdaderamente grave y delicado. Y un ejemplo pues fatal, directo, pues es el de la famosa prisión preventiva oficiosa, que si no me equivoco la Suprema Corte pues ha minimizado, no le ha dado la debida importancia y con ello, bueno, pues queda muy cuestionable ese punto. Y como bien y acertadamente señalaba usted, en el otro escenario en donde digamos, ok, se elimina el tema de la prisión preventiva oficiosa o se determinara en su caso como inconvencional, pues aplicaría la justificada. Y en este contexto, entonces, ¿qué sucedería si el Ministerio Público exhibe el pasaporte de este presunto defraudador, digamos, o simulador y dice, mire, tiene un viaje de hace 3 meses, 6 meses a Estados Unidos y con esto solicito que se le aplique la prisión preventiva justificada? Al final del día, pues creo que estaría bajo esa posibilidad, bajo esa tesitura, y si lo vemos bajo un esquema grosso modo amplio, lato sensu, pues vemos que ha habido personas que han estado bajo la famosa prisión preventiva, pues en un plazo mayor de los 2 años o incluso mayor de la penalidad que en su caso se le tendría que aplicar, lo cual es verdaderamente delicado y por supuesto violatorio flagrantemente de los derechos humanos, si es que todavía quedan algunos en nuestro país. Efectivamente, doctor, concuerdo con lo que está diciendo. Nos refiere usted a la contradicción de tesis 293 de 2011, ¿no? Así es. En materia de derechos humanos, donde pues claramente nos dice la Corte que va a prevalecer la Constitución y sus disposiciones a pesar de cualquier disposición en contrario que haya en los tratados internacionales, ¿no? Lo cual ha traído pues precisamente esta nueva discusión en torno a la inconvencionalidad de la prisión preventiva. Y como usted bien lo refirió hace un rato, lo comentábamos en nuestro propio artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, no se advierte la existencia de delito en materia fiscal alguno, simplemente se habla de delincuencia organizada. ¿Qué fue lo que hizo el legislador? Y es lo que creo que vamos a coincidir ahí. A través del artículo 167 del Código Nacional nos habla de contrabando y su equiparable, defraudación fiscal, la expedición, venta y enajenación y compra o adquisición de comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, quisiera yo comentar o hacer la siguiente reflexión. Nuestro artículo 14 constitucional, en su tercer párrafo, nos habla de la taxatividad del derecho penal. ¿Qué es lo que debemos de entender también por el apotegma nulla poena sine lege previa scripta, ¿no? ¿Y qué situación hay aquí? Porque estos ilícitos que están en este Código Nacional de Procedimientos Penales, considero yo que no están dentro de la taxatividad no están en la taxatividad que exige la Constitución y que exige el propio 19 constitucional. Entonces, yo haría la siguiente pregunta, doctor.
¿Qué pasaría si en una carpeta de investigación, en una, vamos a decirlo, en un proceso ya judicial, en una audiencia inicial o en las etapas subsecuentes, cuál sería la consecuencia? Vamos a llamarlo ahora sí que ya también hablando de aquí desde el punto de vista también del amparo. Si yo tengo a un cliente vinculado a proceso o lo tengo en alguna de estas etapas, ya en una audiencia inicial o en una vinculación a proceso, ¿sí? ¿Qué pasaría si el abogado decidiera, nos fuéramos por esa opción? Decir, ¿sabes qué? Perdón, señor, pero ninguno de estos delitos se encuentra en el artículo 19 constitucional y para menos para que quieras aplicar una prisión preventiva justificada. ¿Tendría que venir libertad, doctor? ¿Cuál sería el recurso procedente, el amparo indirecto? ¿Cuál es la magia aquí, lo que tendría que hacer el abogado litigante para lograr esa libertad e incluso, pues, cuestionar la inconstitucionalidad también respecto de estas figuras que se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción primera, bueno, es el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que nos habla, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, fíjense, los previstos en el Código Fiscal de la Federación de la siguiente manera. Entonces, la Constitución delega en ordenamientos de segundo grado, por decirlo así, un Código Fiscal, un Código Nacional de Procedimientos, nos dice, ahí están, ¿no? Subsidiariamente, ahí están los delitos. Entonces, ¿qué pasaría, mi estimado doctor? No, bueno, pues tiene toda la boca llena de razón, pero antes de adelantarme a ese punto, y efectivamente violentaría el principio de taxatividad, hay que recordar que en la materia penal, pues existe o debe de existir el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Y esto debe implicar necesaria y forzosamente que, pues, todos los ordenamientos penales en primera instancia, pero que ahora se puede traspolar al ámbito administrativo, tiene que necesariamente justificar bajo un esquema científico, bajo un esquema razonable y bajo un antecedente debidamente estudiado y analizado, pues por qué se está llevando a cabo o por qué se está reformando ese artículo, por qué la necesidad de incorporar esa reforma. Y desafortunadamente, tristemente, pues vemos que en esta reforma penal fiscal esa proporcionalidad y razonabilidad pues está muy incompleta, por decirlo de una forma elegante, si es que se puede decir que existe algún tipo de legitimación para acreditar eso. Y a mayor abundamiento, pues señalaría que un ejemplo clarísimo lo encontramos en la fracción tercera del 108, en donde pues el parámetro, la referencia que da la autoridad para la aplicación o equiparación del delito de defraudación fiscal es que sea 3 veces el monto del 108 fracción tercera. Y aquí la pregunta del $1.000.000 es, ¿y por qué no fue el 3.25, 6.22 o 8.34 la cantidad que usted me diga? ¿Y por qué 3 veces? ¿Por qué no fue otra cantidad? La verdad es que parecería una cantidad arbitraria, pero la autoridad no lo justifica, no refiere cómo llegó a esa cantidad. Hoy en día equipara más o menos a 8.5 millones. Pero entonces caemos en otro escenario todavía más interesante de esa inconsistencia, que dicho sea de paso, pues esto evidentemente lo analizamos en un libro que tuvo a bien publicarnos Thomson Reuters, que se llama Inconsistencias legales de la reforma penal fiscal, y que me permito, y me da permiso de señalar en este momento, y que bueno, ahí está contenido gran parte de lo que estamos señalando en este momento. Y efectivamente no existe ninguna explicación, razonamiento y menos de carácter científico de parte de ningún legislador, y parecería una fijación de una cantidad caprichosa. Y aquí la pregunta que comentaba es, ¿qué es lo que se está sancionando? ¿La conducta o un número? Si alguien llega hoy por hoy con esa actualización y en lugar de manejar 8.5 millones, pues son 8.499.000 pesos, bueno, ya no encuadra entonces en delincuencia organizada. Y en ese contexto, bueno, parecería que la autoridad refiere que la defraudación fiscal se tiene que llevar a cabo entre 3 o más personas. Y bueno, tendría que tener los elementos de prueba para vincular a esas 3 personas y poder justificar que efectivamente entre estas 3 personas habitualmente llevaban a cabo ese tipo de actos.
Pero ¿se puede llevar a cabo esa delincuencia en una sociedad mercantil cuando su objetivo evidentemente es lícito? Yo no voy ante el notario y oiga, ponga como objeto social, pues la defraudación, por favor, que me encanta hacer esa defraudación. Digo, lo hago sarcásticamente y evidentemente ahí también no le encontramos ese sentido, esa lógica. Y si eso no los convence, pues tendríamos que referir, evidentemente tiene un trasfondo de orden administrativo que ahorita vamos a tratar de explicar, en el delito que originalmente estaba contenido en el 113 y hoy es el 113 bis, anteriormente en el 113 del Código Fiscal, fracción tercera, y que ahora es el 113 bis, que equipara la famosa compraventa de facturas, pues, a este delito, y que, pues, en las reformas que ha habido desde la creación del 69, en la exposición de motivos en 2013, en donde tratan de explicar a su manera, muy tropicalizadamente, con una serie de inconsistencias en la redacción, una falta de semántica absoluta, y quizá tal vez entre comillas y entre líneas hasta una primaria trunca, pues la autoridad trata de explicar cómo se lleva a cabo la operación de los famosos factureros, y los pone como pues lo peor de la delincuencia, que están afectando ese boquete del gasto público y que hay que frenar esa delincuencia. Y bueno, después de leerlo casi le aplaude uno al legislador de qué barbaridad, no dijo nada, pero qué bonito trató de explicar algo que ni conoce. Y me refiero entonces a que el legislador señala que pues los famosos factureros están haciendo ese boquete porque le venden una factura a un contribuyente y con ello pues está afectando al fisco. Pero cuando lo vemos a lupa, como si esto fuera una bacteria, un bicho raro, pues no deja de serlo, porque resulta entonces que ¿dónde está el perjuicio al fisco federal? Si una persona le vende, y no estoy dando ideas, ¿verdad? Pero si una persona le vende una factura a otra, digamos en este escenario hipotético, simulando operaciones que no tenga activos personal, infraestructura, etcétera, ¿le está afectando realmente? ¿Está causando un perjuicio al fisco? Pues en primera instancia no. ¿Cuánto le está causando el perjuicio al fisco? 0 pesos. Pero resulta que el señor legislador está empecinado, pues de que los famosos factureros, que en la praxis se le conoce como empresas que facturan operaciones simuladas y que son los famosos CEFOS, los elfos son los del Señor de los Anillos, pero estos son los CEFOS, y los otros son los EDOS, ¿no? Y les decía yo a mis alumnos, los EDOS son como ustedes los viernes en la noche, pero esos son con P y estos nada más son EDOS. Los EDOS entonces son los que adquieren las facturas con la preterintencionalidad de deducirlas y causarle un perjuicio al fisco. Qué bonito suena, qué romántico para decirlo enfrente de la Torre Eiffel, quizá con un canapé enfrente y un cafecito bien cargado. Pero resulta entonces que si está deduciendo esas facturas, se aplica el 108 o el 109, porque ahí está el perjuicio. La preterintencionalidad entonces de causar un perjuicio y obtener un beneficio indebido, pues se va a dar en el 108 y en el 109. Pero en el 113 bis, la pregunta sería, ¿dónde está el perjuicio? Quizá, como algunos colegas refieren, pues haya una tentativa, pero realmente si lo vemos, pues a lupa, si lo vemos en general, pues no se está causando en forma concreta, directa, un perjuicio en primera instancia. Peor aún, y no doy ideas, ahora sí que al contrario, censo, si una persona tiene a bien mandarle a un tercero vía correo electrónico una factura por 9 millones de pesos, aunque no la conozca, ¿bastaría con ello para iniciar una carpeta de investigación? Claro que sí. Entre que esta persona aclara que no tiene nada que ver, que él no compró facturas, que no hay nada que ver, bueno, ¿qué le parece que le van a aplicar el 17HB, le van a restringir temporalmente certificados digitales, le inician la carpeta? Bueno, pues esa es la famosa planeación estratégica legislativa de nuestro país, de los señores legisladores. Y dentro de esas tantas inconsistencias, pues vemos que hasta qué punto realmente esta reforma, en términos generales que hemos señalado, realmente pues no se antoja del todo eficaz. ¿Cómo ven? Excelente. La verdad es que ahorita, bueno, yo les voy a pedir y conforme se vaya dando la charla con el doctor Raúl, pues si pueden abrir, ahorita nos ha mencionado artículos del Código Fiscal.
como el artículo 108, 109, el 113, nos los ha referido atinadamente. Entonces, a efecto de poder, y dado que nuestro expositor lo está permitiendo así, no sé si alguien quiera, y le agradezco, doctor Raúl, ya vino la primer mano virtual, efectivamente. Vamos a ceder, doctor, si está usted de acuerdo. Y además, doctor, ahorita usted mostró un libro, su libro de su autoría, reciente autoría. Si nos puede hacer favor de mostrarlo, y lo vamos a volver a invitar al liceo académico, doctor, si nos toma esa invitación, miren, ahí está Inconsistencias Legales de la Reforma Penal Fiscal. Doctor, si nos hace el honor en diversa ocasión de invitarlo a la presentación de su libro, porque aquí también llevamos a cabo presentaciones de libros. Y si hay la forma de que los que están interesados en adquirir la obra del doctor Raúl, puede ser por conducto del liceo académico o como él nos diga, y lo interesante aquí es obtener sobre todo los ejemplares firmados, también se los digo así, firmados por el propio autor, porque no hay nada más bello o hermoso, a mí me parece, que tener un ejemplar dedicado por el autor que lo vuelve más cálida esa situación. Entonces, doctor Raúl, queda abierta la invitación en futuro para hacer, ya me imagino que ya han habido muchas presentaciones de libros, por aquí están diciendo, un excelente libro, ya lo he leído y lo estoy repasando, los diagramas son muy útiles, entonces vamos, si el doctor nos los permite, en fecha posterior vamos a invitarlo a presentar ese libro. Me interesa el libro, ya están diciendo, entonces, para que nos pongamos de acuerdo, el liceo académico se pondrá de acuerdo con el doctor Raúl, haremos la presentación del libro, quizá unos breves comentarios, y veremos la forma en que puedan adquirir esta valiosa obra del doctor Raúl López Villa. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo, mi estimado doctor? Claro que sí, muchas gracias. Será un honor poderlo presentar con ustedes. Gracias. Vamos a darle la voz al abogado Juan Carlos Reyes, que es estudiante aquí en Liceo Académico. Adelante, abogado Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una pregunta. Hace un momento comentó el doctor sobre la prisión preventiva oficiosa. Estoy checando la Constitución y efectivamente en el 19 constitucional se advierte que son delitos que determina la ley contra la seguridad nacional. Basa la ley de seguridad nacional en el artículo 5, en la fracción 13, habla de ilícitos contra el fisco y habla con relación al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese artículo habla de la prisión preventiva procesal. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo pudiéramos nosotros como defensores defender la postura de que tu patrocinado no se vea sometido a esa prisión preventiva procesal? Porque muchas veces las determinaciones del Ministerio Público con los informes de riesgo de UMECA están relacionados de forma injustificada. Entonces, a veces la autoridad judicial solo escucha debates, pero no se logra probar absolutamente nada. Entonces, esa es la duda que yo tengo respecto a cómo atacar la prisión preventiva procesal, o bien si es que se pudiera el caso. Bueno, es una excelente pregunta. La verdad es que todo esto conlleva una complicación para la exacta efectividad de toda esta reforma. Nos queda claro que lo que ha pretendido la autoridad pues, es inhibir este tipo de prácticas y reducirlas. Desgraciadamente, pues yo creo que ha sido muy relativo este tipo de situaciones. Aplicar una sanción anticipada como es la prisión preventiva oficiosa de alguien que pues presumiblemente llevó a cabo una serie de actos, bueno, es complicado. En este contexto hay que referir que esta presunta inconstitucionalidad e inconvencionalidad, pues sí se puede impugnar en el primer acto de aplicación como amparo heteroaplicativo en función de que efectivamente pues no cumple con esos estándares y parámetros internacionales. Y yo creo que ese sería en primera instancia un medio de defensa, el primer acto de aplicación amparo heteroaplicativo. Hay que recordar, y bueno, nada más es un mero comentario, que pues también podemos aplicar la jurisprudencia a nivel internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para las autoridades jurisdiccionales mexicanas. Y con ello, bueno, hay jurisprudencia sobrada de parte de esta Corte en ese sentido, y ese sería, yo diría, uno de los medios de defensa que yo sugeriría, compañero.
Además, perdón, ya que está en el tema de la Ley de Seguridad Nacional, cabe señalar, paradójicamente o tristemente, que la información contenida en la carpeta de investigación pues no se le da acceso al particular, puesto que es de seguridad nacional. Y hasta para eso, en dado caso, si no se le da el acceso con ese argumento, porque dentro de la Ley de Seguridad Nacional así se reformó, no puede tener acceso el particular. ¿Y eso qué implica? Pues otra violación del acceso directo a la información. O sea, ¿cómo no me das la información correspondiente para poderme defender, puesto que señalas que es de seguridad nacional? Ahora ya todo es de seguridad nacional. Recordaríamos, nada más como un mero comentario cultural, que el tema de seguridad nacional no se inventó en México. Se creó en los Estados Unidos derivado de la Segunda Guerra Mundial y se admitió, se adecuó en México en el 82 en el reglamento de la Secretaría de Gobernación. Y de ahí, bueno, pues ya vino toda esa cadena en el cual la intervención militar y demás, pues ya se justifica como de seguridad nacional, pero hoy por hoy parecería que todo es de seguridad nacional. Pero en aras de esa seguridad nacional, entonces estaría violentando el acceso a la información de la carpeta de investigación, y si en dado caso el indiciado se ve afectado en eso, pues también tendría que promover juicio de amparo, y que afortunadamente hay 3 tesis de jurisprudencia en ese sentido. Esa sería mi respuesta, compañero. Muy bien. Me parece que citó el abogado, nos habló del 19 constitucional, doctor, cuando en la parte que dice delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. Entonces, ¿sí fue eso lo que, el artículo que citó el abogado Juan Carlos? Abogado Juan Carlos, ¿estás ahí? Sí, es correcto. Lo que pasa es que he estado estudiando este tema y lo platiqué con un contador y me decía sobre el tema de la prisión preventiva. Y él decía, bueno, es que el 19 constitucional viene un apartado de delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad nacional. A su vez me puse a checar y encontré la Ley de Seguridad Nacional, y efectivamente en su artículo 5º, en su fracción 13, habla de delitos de actos ilícitos contra el fisco, y ese a su vez te hace mención del 167 del Código Nacional, que nos habla de la prisión preventiva procesal. Pero yo insisto, o sea, muchas veces en la audiencia, en las iniciales, pues cuando se habla sobre este tema, pues ya sabes que tu cliente prácticamente lo tienes en el ceferezo. Y es un riesgo porque el tema de la seguridad nacional suena muy sensible y muy peligroso a la vez, cuando muchas veces el patrocinado no es el delincuente que quieren pintar. A veces pienso que es como una forma de presionar a las personas a pagar el fisco, porque curiosamente, siendo un delito de seguridad nacional, opera una salida alterna como viene siendo la suspensión del procedimiento. Y ahí es donde doy en cuenta lo que dice el doctor, que más bien es una forma también de presionar al gobernado a pagar, porque si ves el proceso, la cuestión de esta naturaleza, la verdad es que sí te cimes con la autoridad, está cerrado, y es difícil litigar el asunto con ellos. Es por eso que yo le comentaba, bueno, ¿cómo podemos defender esta cuestión ante el Ministerio Público Federal, no? Esa era la cuestión. Ok, ¿fue artículo cuál? Quinto, Artículo quinto de cuál, de la Ley General de la de ley de Seguridad Nacional. Ley de Seguridad Nacional, ok, porque ahí Si recuerdan, habíamos comentado que fueron 5 leyes las que se reformaron: el Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en lo que toca a la Ley de Seguridad Nacional, pues implicó que estos 3 delitos tengan el matiz de seguridad nacional y estén, entre comillas, protegidos, pero protegidos para el no acceso a la información, lo cual, pues, implica evidentemente otra violación de acceso a la información que todo indiciado debería tener a su alcance. Entonces vemos que la autoridad desafortunadamente complica más todavía este escenario. Pero déjenme regreso unos kilómetros para atrás para señalar que esta reforma en lo particular pues tiene que cumplir satisfactoriamente en primera instancia un aspecto administrativo. Y perdón, ahorita le doy la palabra a los compañeros que amablemente están preguntando. Hay que, nada más como una referencia y de una forma muy platicada,
recordaríamos que es en 2014 que se crea por primera vez el famoso 69, que regula la simulación o lo que se le conoce como simulación de operaciones inexistentes. Aquí la autoridad copia y toma elementos del derecho privado, por ejemplo, la simulación de operaciones, el concepto de simulación, la presunción. La autoridad actúa presumiendo que el contribuyente está llevando a cabo esos actos en aras de perjudicar al fisco, y también lleva a cabo un procedimiento sui generis que no existía anteriormente, en donde le da vista al contribuyente, lo notifica de 3 formas, vía Diario Oficial de la Federación, vía página del SAT y vía buzón tributario. Y dirían ustedes, qué linda es la autoridad, qué benevolente, qué amable. Ni la misma Madre Teresa de Calcuta era tan buena de notificar de tantas formas al contribuyente. Qué barbaridad, ni la Cruz Roja es tan linda y tan amable. No, la autoridad exhibe al contribuyente en forma pública, de carácter presuntivo considera que es un simulador, y consideramos también, como en algún momento lo estableció el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues que está afectando su reputación, está afectando su honorabilidad, pero no obstante ello le da 15 días al contribuyente para que una vez que se dé por enterado, pues pueda acreditar la existencia de esos actos, es decir, la sustancia económica, la sustancia jurídica, que ahora a partir de 2014 pues se le conoce como la famosa materialidad de las operaciones, que al final del día es la naturaleza de la esencia de esta reforma de la OCDE, que prevalece la sustancia sobre la forma. Es decir, si se fijan, la autoridad se auto-otorga facultades para validar los actos jurídicos del contribuyente. Y la pregunta es, ¿realmente una autoridad administrativa puede validar los actos del contribuyente para efectos incluso de determinar su inexistencia? ¿Qué no lo regula el Código Civil Federal, y para tales efectos establece que cuando haya una afectación al fisco sea el Ministerio Público el que deba iniciar un juicio para, en su caso, determinar si hay nulidad absoluta o relativa? Sí, pero el legislador, pues aquí no me vengan con que la ley es la ley, y publicó esa reforma. Y en ese contexto, entonces, pues es la primera vez en donde, y bueno, ya después hubo más reformas en 2020, 21 y 22, en donde la autoridad administrativa, fíjense, va a calificar la validez de los actos jurídicos que llevó a cabo el contribuyente a través de sus operaciones, para unilateralmente no solamente calificar y validar la presunta materialidad o pruebas que exhibe el contribuyente para demostrar esta, sino también para declarar, en su caso, la inexistencia de esas operaciones. Pero la misma autoridad no habla de los elementos del derecho civil que todos conocemos, de la teoría del acto administrativo y del negocio jurídico, del cual se basa y deriva nuestro Código Civil Federal de 1928 por la teoría francesa y alemana. No, la autoridad determina que si no tiene activos personal, infraestructura y otros elementos, pues ya con eso es suficiente para determinar la inexistencia. ¿Y quién va a determinar y valorar estos activos personal, infraestructura, incluso de 5 años para atrás? Pues la misma autoridad. En primera instancia, si se acuerdan, habíamos dicho que toda esta serie de reformas y cambios son en primera instancia de orden de facultad de gestión. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia en 2019 creó una alquimia jurídica que ni el mismo mago Merlín en su época pudo haber concebido, y determinó que las facultades para determinar la presunta inexistencia de operaciones que estamos hablando y que están en el 69, pues también se pueden llevar a cabo a través de las facultades de comprobación. Y con esto, evidentemente, pues rompe la naturaleza teleológica de este procedimiento, puesto que si el legislador hubiese querido llevarlo a cabo con una facultad de comprobación, pues lo hubiera reformado en el artículo pertinente que regula las facultades de comprobación como actos de molestia, es decir, artículo 42 del Código Fiscal. Y en ese tenor, bueno, pues, como dijeran los Beatles, con esa pequeña ayuda de mis amigos, pues ya podemos entonces ahora determinar la presunta inexistencia por vía de facultades de gestión, como ya comentábamos en ese procedimiento administrativo, o por vía de facultades de comprobación. Pero ahí no acaba la historia de terror, y perdón que ahonde un poquito más. Una vez que el contribuyente exhibió sus pruebas, la autoridad va a tener 50 días para determinar si acreditó o no,
y si no acreditó, lo vuelve a publicar ya en forma definitiva. Y ahí pondríamos una pausa. La autoridad, en el caso de que presuntamente considere, no presuntamente, sino ya definitivamente, considere que el contribuyente con las pruebas que exhibió no logró acreditar la famosa materialidad, pues ya lo publica de forma definitiva. Pero yo diría que en esta reforma, tristemente, no intervinieron legisladores mexicanos. Quizá algún legislador italiano que se llama Maquiavelo tuvo mucho que ver en ello, porque en esto establece un texto que refiere, se llevará a cabo en forma la publicación definitiva. Y en este contexto, valga la referencia, el 113 bis del Código Fiscal señala que procederá entonces la carpeta de investigación por el delito de compra-venta de facturas u operaciones simuladas cuando se encuentre en una situación definitiva. Y el Ministerio Público entonces entiende por situación definitiva la segunda publicación. Y ahí viene otra contradicción, otra inconsistencia. ¿Dónde quedó el artículo 17 constitucional? Si alguien lo ha visto, por favor, ayúdenme a encontrarlo, ¿verdad? Porque pues parece que no existe esta tutela judicial efectiva. Si el particular tiene medios de defensa a su alcance, recurso de revocación, juicio de nulidad, juicio de amparo directo o recurso de revisión ante la Corte, ¿por qué entonces se le puede iniciar ya la carpeta cuando está en la segunda publicación? Y ese derecho constitucional, ese derecho convencional del debido proceso, ¿dónde quedó? Entonces considero que si el Ministerio Público ahora sí inicia una carpeta en la segunda publicación, pues estaría violentando el debido proceso. Ese es otro punto importante. Ahora sí, perdón, adelante, quien tenga bien, señor Daniel, adelante, por favor. El abogado Daniel, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya te conocemos de lo que es tu excelencia en el manejo de los temas de defensa fiscal. Gracias. Y una de tus obras que me han encantado es la de Razón de Negocios, y yo solamente te quería solicitar que nos puedes comentar de actualidad, de acuerdo a tu experiencia, con el tema de la cláusula antielusión, la del 5A, que pues también es un tema de terror fuerte, ¿no? No, bueno, pues muchas gracias, don Daniel, muy amable. Muchas gracias. Gracias por sus amables consideraciones. Pues bueno, ya me dio tema y no voy a parar de hablar, así que voy a tratar de ser breve para no excederme. Ese hijito, bueno, pues fue un hijo no muy planeado y finalmente pues ahí salió junto con un amigo, lo escribimos, que es el maestro estimado Julio Constantino. Él le dio el aspecto contable y yo el aspecto jurídico, pues para tratar de abarcar esos dos elementos. Y bien, contestando su pregunta, pues señalaría que dentro de esa vorágine de cambios que propuso la OCDE, pues está la famosa cláusula de antielusión. Y hay que reconocer que desafortunadamente también los legisladores no son muy duchos para hacer esas traducciones, y hay veces que, pues no solo los legisladores, a veces hasta la misma autoridad que en las películas ponen el jardinero asesino, pues ya para qué voy a ver la película, ya sé que el asesino es el jardinero, ¿no? Y aquí ponen por razón de negocios, cuando la denominación exacta, al derivar del derecho anglosajón de test proposed business, prueba de propósito de negocios, es decir, la denominación exacta, pero vemos que no encuadra, que queda como el pie de la cenicienta, ¿no? De la zapatilla, no encuadra esa reforma, puesto que nuestro derecho pues no tiene esas características del derecho anglosajón y nos cuesta trabajo entenderlo, y me tuve que remitir, valga el comentario, para la elaboración de esta obra, pues al origen, al texto mismo en Inglaterra, hacer traducciones, ahora sí que entenderlo, para llegar al punto de comentarles que efectivamente esto existe en Alemania desde 1919 y en Inglaterra, pues en los 30s, en los 60s, en donde un principio que se le conocía como el principio Ramsey es el que genera todo esto que estamos hablando, porque algún contribuyente pues aplicó una serie de artilugios jurídicos, no simulaciones, con tal de optimizar sus recursos fiscales y pagar lo menos posible, pero posteriormente la autoridad impugna en Inglaterra y efectivamente se crean esta serie de elementos dentro de los cuales se encuentra la famosa cláusula antielusión, que posteriormente adopta la OCDE
y que esencialmente la autoridad refiere de que pues no exista un beneficio económico razonablemente esperado. Esto quiere decir que el contribuyente no lleve a cabo demasiados gastos para efectos fiscales, pero no justifique la utilidad. Y esto nos hace cuestionar muchos temas, porque recordarán que existe lo que se le llama, bueno, la posibilidad de que el contribuyente aplique todas las opciones que previene los ordenamientos legales, lo que se le conoce como economía de opción, pues para que optimice sus recursos, siempre y cuando no sea un ilícito, no sea un delito, no esté simulando actos. Pero parecería que cada vez la autoridad pues pone más contra las cuerdas al contribuyente, y en este concepto que bien pregunta el compañero Daniel y que le agradezco la pregunta, pues implicó que se creara un artículo nuevo, que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que establece que la autoridad, vía facultades de comprobación, va a poder revisar ex profeso si el contribuyente tiene o no razón de negocios. Es decir, si hay una sustancia jurídica y si hay una sustancia económica de fondo y si hay un beneficio razonablemente esperado. Pero aquí viene la pregunta, ¿razonablemente esperado para quién? ¿Para el fisco o para el contribuyente? ¿No? Y en este contexto parecería entonces que la autoridad considera que pues, los distintos gremios económicos o actividades económicas pues como que deben de ser uniformes, ¿no? ¿Qué diría el señor Steve Jobs estando descalzo en la Universidad de Harvard pensando, razón de negocios, ¿de qué me hablan? Eso no existe, ¿no? Y para ello, pues la autoridad creó una figura sui generis, por si no hubiese sido suficiente con el 69B, de un famoso órgano colegiado. Es decir, fíjense, platicado de una forma muy breve, les diría que la autoridad inicia su facultad de comprobación. Ojo, estamos en presencia, en el caso de la visita domiciliaria, de un acto de molestia. Entonces tendría que cumplir con los requisitos del 43. ¿Qué dice el 43? Pues que a quién va dirigido, qué impuestos se le está revisando. Esto es elemental para satisfacer el principio de seguridad jurídica, de certeza jurídica, de legalidad. Que el contribuyente sepa que le van a revisar tales impuestos en tal periodo, me suena razonable. Se inicia la visita, entrega la documentación, acredita el pago de sus contribuciones, y en el acta final, de repente aparece un órgano colegiado, yo le llamo exofiscal, porque por lo pronto no existe ni en el reglamento interior del SAT, ni en la ley del SAT, solamente en el Código Fiscal, pero nos habla muy en forma etérea, casi romántica, de que va a estar integrado por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero cuando vemos el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues entendemos que para eso creó al SAT, para que intervenga en las facultades de comprobación. Es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues no tendría facultades para intervenir directa o indirectamente en una facultad de comprobación. Pero ¿qué importa? Eso no importa el tema de la legalidad o ilegalidad. El tema es que, digo, así pensaría el legislador, el tema es que este órgano colegiado es el que al 2:45, ya por terminar la visita, va a dar su validez, va a dar su visto bueno, va a dar el banderazo para decir sí se va a aplicar la razón de negocios. Y en ese momento le van a dar 20 escasos días al contribuyente para que exhiba su documentación y acredite si existe razón de negocios. Y yo diría, y todos los otros 10, 11 meses que estuvo llevándose a cabo la visita, ¿por qué no me avisaste para entregarte más elementos de prueba de razón de negocios? ¿No habíamos quedado de que se tenía que cumplir con este principio de certeza jurídica? ¿No habíamos señalado que el artículo 43 me tiene que decir en dónde me vas a visitar, qué impuestos me vas a revisar, qué periodo me vas a revisar? O sea, ¿cómo un tercer órgano me va a decir al 2:45? Es como si me dijeran en el acta final, oye, también te voy a revisar IVA. Oye, pues me lo hubieras dicho desde un principio. Y eso en mi rancho le llaman debido proceso. Y en ese contexto, pues la autoridad advierte pues que es necesario nada más notificarle en el acta final al contribuyente que le van a revisar razón de negocios para que en 20 escasos días, derivado de esa resolución que pues no acaba de aclarar la autoridad cómo se va a llevar a cabo o si se le tiene que notificar al contribuyente, pues tiene para aclarar. Mi postura o mi punto de vista es que difícilmente considero, ojalá me equivoque, el SAT va a controvertir esa resolución, además de las pruebas, y va a confirmar que no hay razón de negocios. ¿Cuál sería entonces en esa tesitura, en términos generales, como un regalo navideño, pues la forma de defensa, el mecanismo de defensa?
evidentemente amparo indirecto contra el primer acto de aplicación, por una violación directa, flagrante, que taladrea el cerebro y afecta la razón, al no entender y no saber cómo quiso concebir la autoridad una violación tan evidente como la que estamos señalando, y con ello entonces pues, violentar también el aspecto de la convencionalidad. Ese sería un breve resumen, maestro Daniel, de mi punto de vista. Muchas gracias. Doctor, vamos a ceder el uso de la voz al abogado también, Héctor García Sánchez. Adelante, abogado. Pueden encender. Gracias, buenas noches. Hola, Excelente buenas noches. ponencia, maestro. Muy A amable, ver, gracias. maestro, estamos hablando de puntos constitucionales y de ataques flagrantes a ellos. Me Así voy es. al 14, 16 y 17. Autoridad competente, actos de molestia y restricción a la impartición de justicia. Maestro, en este rubro, ¿dónde quedan los PAMAS cuando estamos gestionando los tramas, pero ya tenemos también la carpeta de investigación por contrabando, ¿no? Entonces, pues, la actividad irregular administrativa, pues, también incide en eso, ¿no? Supongo, y sale a colación de la falta de defensa que nos ponen también ante las críticas severas que hace nuestro señor presidente del Tribunal Fiscal, perdón, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la PRODECON, por ejemplo, y de todos los organismos, pues, que supuestamente están enfocados a la defensa de nosotros como contribuyentes, ¿no? Gracias. No, bueno, muy buena pregunta. Yo le adicionaría a las preguntas que usted amablemente acaba de señalar, pues el tema de si las autoridades que ahora están administrando las aduanas tienen experiencia. Y lo digo con mucho respeto a los señores militares que parece que pues no tendrían la suficiente confianza. Es sabido por todos que pues ya se cambiaron los turnos y ahora les toca a los militares estar a cargo de las aduanas. Pero la buena noticia es que, bueno, pues hablando del procedimiento administrativo en materia aduanera, pues la autoridad tiene 3 escasos meses para emitir una resolución definitiva y desafortunadamente para la autoridad, pues parecería que no es un agravio ya olvidado del pasado, sino que se vuelve cada vez más recurrente el hecho de que no emiten, una vez llevado a cabo, iniciado el PAMA, esa resolución dentro del plazo de ley. Entonces yo creo que pues ahí tienen una herramienta de defensa muy importante y desafortunadamente pues también tiene que ser contrabando calificado para que encuadre dentro de delincuencia organizada. Pero desafortunadamente pues aquí ya no opera como en los otros 2 delitos el valor de las mercancías, es decir, arriba de $1 pues ya se equipararía a delincuencia organizada, lo cual no lo ve incongruente, lo ve lo que le sigue, ¿no? Ahora bien, si lo vemos estadísticamente, pues ojalá dijéramos, bueno, pues sí se ha frenado el contrabando, se ha frenado la defraudación fiscal, se ha frenado la delincuencia organizada en esto, pero si se nos ocurriera, no estoy dando ideas, googlear compra-venta de facturas, si le salen 20,000 personas que ofrecen ese servicio, entre comillas, en Google, creo que van a ser pocas. Pero ahí no acaba la historia de terror. Particularmente en la materia fiscal ha habido un escenario verdaderamente simpático, y perdón que lo diga en ese sentido. Resulta que recordarán que el convenio de Viena, al cual México pertenece en el tema de las Naciones Unidas contra el terrorismo, contra el lavado de dinero y demás, pues en 1985, si no me equivoco, se estableció a nivel internacional que el tema del lavado de dinero, dicho sea de paso, no podría vincularse a los delitos fiscales. Y de repente parecería que los señores legisladores escucharon todo lo contrario, y cómo no, dice mi mamá que siempre sí, y establecieron al día de hoy vigente en el artículo 108 del Código Fiscal que el lavado de dinero se equipara a defraudación fiscal. Fíjense lo que estamos diciendo, no es una broma, se los juro, y como dicen en los noticieros, y nadie hace nada. ¿Qué sucede? Pues que el lavado de dinero se equipara a defraudación fiscal. ¿Y qué no habíamos quedado? Que el lavado de dinero es un ingreso de la comisión de un ilícito, de un acto primo, derivado presuntamente de una comisión de un acto ilícito, de un acto delincuencial, de secuestro, de robo, de lo que ustedes quieran. Es como si dijera la autoridad, oye, ¿qué delito cometiste? Pues secuestro, ¿cómo no? Págame el IVA, porque entonces si no pagas el IVA te voy a equiparar a defraudación fiscal. Esos son los señores legisladores que tenemos ahí enfrente, y esa triste
intento de reforma que ahí quedó plasmada para la historia, pues dijéramos, bueno, se equivocó el legislador, la reformó en 3 días, a los 2 días, no, ahí está vigente todavía. Entonces vean el nivel, pues, de ignorancia, porque evidentemente esta equiparación del lavado de dinero de defraudación fiscal, que no es algo nuevo, eso hay que decirlo, que ya tiene más años, pues ahí sigue. Y parecería entonces que el ingreso de procedencia ilícita, así como lo oyen, paga IVA. Háganme el favor. Pero bueno, ese sería mi comentario, colega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, me da mucho gusto que está aquí una de mis compañeras maestrantes, que ya estamos por concluir la maestría ahí en juicios orales y 2 especialidades. Está la maestrante Pilar. Pilar, buenas noches. Te cedo el uso de la voz, por favor. Hola Manuel, muchísimas gracias y el gusto es para mí poder compartir con ustedes además, y yo no tenía el gusto de escucharlo, maestro, una grata de verdad, mi admiración, mi respeto por la manera en la que trata los temas. Muchas gracias, muy amable. Pues escuchándolo, maestro, de todo este terrorismo fiscal, porque al final del día, creo que el día a día, a los que somos contribuyentes, la verdad, ya nos asusta el qué va a hacer la autoridad con todo esto de los certificados de sello digital, el 32D, y a eso llevo mi pregunta, maestro. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirnos? ¿O qué medios o qué recursos podemos utilizar que realmente sean eficaces, que no sean estas famosas aclaraciones que no contestan, que se tardan, pero que sí están causando mucho perjuicio a los contribuyentes? Porque muchas veces no necesariamente por un crédito, porque al contador se le olvidó presentar una declaración, de repente uno se descuida, ya tenemos la opinión de cumplimiento negativa y resulta ser que el cliente dice, no te pago hasta que no me entregues la opinión de cumplimiento positiva. Estoy de acuerdo. Y estas aclaraciones de verdad se tardan mucho tiempo. Incluso yo en lo particular en alguna ocasión me vi en la necesidad de solicitar la reducción de unas multas ante la Prodecon. Me otorgan el 70%, se paga la multa y aún así 2 meses después seguía yo con la opinión de cumplimiento negativa. Pues mire, le agradezco muchísimo sus amables comentarios y le agradezco la pregunta. Y antes de contestarle, le comentaría que me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de tomar un curso en el extranjero. Y bueno, en algunos comentarios decían algunos expositores que en algunos países, o que tal vez no existían esos países, en donde las reformas fiscales duraban 6 meses, 1 año, yo como avestruz metía la cabeza en el piso para que no se dieran cuenta que era mexicano. Y evidentemente en nuestro país ha habido una falta de seguridad jurídica, puesto que ha habido reformas que han durado 6 meses. El 5A, en el último párrafo, pues establecía que no procedían las acciones penales en ese tema, y al siguiente año que dice mi mamá que siempre sí, ¿no? Ha habido una falta de estabilidad en ese sentido. Y también señalaban un concepto que me gustó mucho y que, por cierto, hay por ahí un autor mexicano que tiene un libro que hablan del populismo punitivo. Y yo le llamaría el neopopulismo punitivo. Pero el populismo punitivo no me refiero específicamente, aunque lo hay en esta administración, sino yo me iría más para atrás, ¿no? Incluso podríamos señalar que desde la época de Echeverría y demás. Pero en este contexto decían una frase que repetiría en este momento y que decían que en contra del populismo punitivo procede el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y usted me acaba de dar un ejemplo maravilloso, porque si yo le llevé a cabo un trámite ante la autoridad y esta no me contestó, en teoría, en primera instancia, el Código Fiscal establece que si en 3 meses no me resuelve, ya el tiempo lo resolvió, que es la negativa ficta. Además de que el 68 del Código establece que todos los actos de la autoridad se presumen legales a la prueba en contrario. Pero para evitar que se presuman de legales, pues hay que impugnarlos. Pero como usted bien señala, si yo ya hice el trámite y no me contesta la autoridad, yo le preguntaría, ¿y dónde está el derecho de petición? 8º constitucional. No me contestaste, lo agrego a mi amparo y en 3 días me tiene que contestar. Y si no contesta en 3 días, ¿qué cree? Se puede solicitar la destitución del funcionario. Hay que aplicar el derecho de petición. Es un derecho que usted tiene. No tiene que esperarse 6 meses, no tiene que esperarse a que
La autoridad, yo decía algún maestro en alguna ocasión, hay dos tipos de actos, los que resuelve el tiempo y los que resuelve el hombre. Y si va a querer que lo resuelva el tiempo, pues lo va a guardar en el cajón y a ver quién me contesta. ¿Qué porcentaje de la población realmente está instruida, jurídicamente hablando, para impugnar esos actos? Le gusta el 0.001 de la población, por eso llevan a cabo esa serie de actos. Y por otro lado, en el tema de la restricción temporal de certificados digitales, aunque sería ideal que fuera noviembre para que fuera una historia de terror, pues la autoridad estableció alrededor, en 2020, en el 17H bis, de 300 causales. Me he dado a la ociosidad intelectual de contarlas, pero la autoridad no consideró que fueran suficientes y le agregó 20 más. Es decir, al día de hoy, en 2022, se incrementaron más y hay 320 causales. La pregunta es, ¿realmente la autoridad aplica todas esas causales o más bien las hace para intimidar, amedrentar o asustar, o con ello invitar desde una perspectiva de miedo al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones? Yo me iría más, o me inclinaría por la última postura. Y en ese contexto, bueno, pues la invito, la conmino a que le tenga más confianza al octavo constitucional. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Abogada Pilar, ¿alguna duda? Porque quiero decirle que la abogada Pilar, puedes abrir tu micrófono. Me estuvo insistiendo, hasta me llamó porque quería estar presente en la conferencia y me da gusto que esté presente. ¿Tienes alguna duda más, compañera Pilar? Porque No, la verdad es que estoy encantada con las explicaciones del maestro. Me quedo con ganas de seguirlo escuchando y ojalá nos puedas brindar, Manuel, otra clase más con el maestro, que hay mucho que aprenderle, ¿no? Y muchísimas gracias, maestro. Pues sí, aplicar el octavo constitucional. Y en 3 días le voy a decir, ¿por qué no me avisó? Pásele, por favor. Claro que con todo gusto la atendemos, ¿no? Si no contesta en 3 días, y déjele comento una experiencia personal en cuanto a que a un contribuyente cliente mío le embargaron cuentas bancarias. Artículo 75, fracción décima del Código Fiscal, las cuentas bancarias del contribuyente como persona física son inembargables. Nos fuimos al amparo en directo, la autoridad no contestó en tiempo, le liberaron las cuentas y la autoridad nos dio vista para decir, ¿quieren que se destituya o no al funcionario? Ahí lo dejo en la mesa. Hay que utilizarlo, hay que gastar el octavo constitucional. Y no está en un plan hostil, es un derecho que tiene. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Pilar Altamirano. A ver, vamos a hacerle de nuevo la voz a Daniel. Es abogado y contador Daniel Pérez Núñez. Entonces, adelante, Daniel, por favor. Sí, es excelente el nivel del doctor. A ver si por ahí, hay manera de que nos haga campito para hacer estudio con él, de un diplomado, no sé, sería muy bueno. Igual un grupito de estudio de cada 15 días por lo menos, a ver qué se puede hacer, porque pues, la verdad que sí hay mucho tema y pues la autoridad es la que nos tunde todos los días y a cada rato, entonces hay muchísimo tema que pudiéramos tratar, solamente como una excelente sugerencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias, contador y abogado. No, pues a mí me da mucho gusto, mira, en principio, doctor Juan Raúl, me da mucho gusto tu presencia aquí en Liceo. Tú sabes que nos coincidimos en la cumbre, en la 5ª cumbre internacional, ¿no? Donde hubo pues distintos nombramientos, ¿no? Y sin duda alguna, bien merecido ese doctorado que se te dio también en la cumbre, junto con tu servidor, bien merecido, y te agradezco sobre todo porque, y quienes saben quién es el doctor Juan Raúl López Villa, y si no le voy a pedir que nos dé sus redes sociales el doctor, Claro. podrán ver la excelencia que tenemos aquí, la eminencia que tenemos en el tema. Qué interesante, doctor. Mira, hoy siendo viernes, donde todos andan en la pachanga, andan ya en otras cosas descansando, tenemos hay una buena audiencia, hay un buen número de compañeros en plataforma Zoom, porque a veces ya
viernes se van a descansar. Interesante el comentario también del contador, abogado Daniel Pérez Núñez, que nos acompaña en Liceo Académico en grupos de estudio con jueces. Realmente, pues es muy interesante. Vamos a platicar con el doctor Juan Raúl López, porque él también anda dando seminarios, conferencias. Vamos a irlo invitando poquito a poquito, porque la verdad, como ustedes lo saben, estas son conferencias de tipo gratuito, ¿sí? Y son gratuitos porque también nuestros ponentes, como en el caso del doctor Juan Raúl López Villa, dedican su tiempo, nos dan de su tiempo para acrecentar el conocimiento en la comunidad jurídica. Y que esa es la finalidad también, saben, de nosotros como institución, que el conocimiento llegue a más, que llegue a más y que llegue sobre todo pues a través de personalidades tan distinguidas como el doctor Juan Raúl López Villa, que ustedes lo pueden buscar. Doctor, ¿nos quieres dar cuáles son tus redes sociales para que por ahí te puedan seguir? Mira, están viendo comentarios, no sé si los logras ver. Excelente ponencia, doctor. Gracias por tu Sí, invitación. Sí, sí, doctor. claro que sí, con todo gusto. Pues miren, me pongo a sus órdenes en mis redes sociales, www.juanraulopezvilla, no se me ocurrió más que mi nombre, ¿verdad? www.juanraulopezvilla.com. También estoy en Facebook como Juan Raúl López Villa o como Raúl López. Y en nuestras redes sociales, en Spotify, también tengo un programa que se llama Defensa Fiscal Definitiva. Tengo un programa de radio, si me permite, los martes en una estación que se llama www.sinergiainteligente.com. Cada martes exponemos ahí temas de vanguardia y pues ya en mi página de internet ya verán que estamos anunciando ahí algunos cursos, damos cursos regularmente. También tenemos una capacitadora y estamos por dar un curso de defensa fiscal y otro que pues quizá a nadie se le había ocurrido y es curioso porque viola todos los derechos que ustedes imaginen, pues las famosas revisiones profundas. ¿Por qué a nadie se le había ocurrido investigar, indagar a fondo que las famosas revisiones profundas son inconstitucionales? Pero bueno, eso lo vamos a abordar en ese curso y bueno, pues invitándolos también y al maestro, pues Manuel, que pues amablemente nos acompaña a ese curso también, por supuesto. Muchas Bueno, gracias, será un honor, doctor. Mira que ahorita la conferencia se está transmitiendo vía Facebook Live. Esta conferencia va a ser subida como estreno en nuestro canal del Liceo Académico. Te estoy etiquetando porque te estuve tratando de buscar y bueno, ya me apareció Raúl López. A ver si sí. por ahí puedes autorizar tú la publicación para que en tu página aparezca. Ahí irás viendo cómo alrededor de los días o al finalizar en un par de horas, cuántas veces ha sido vista esta conferencia a través en la que tú estás participando y la verdad, vuelvo a repetir, todos estos eventos son eventos gratuitos, académicos, no hay una finalidad de lucro porque incluso si ustedes lo ven, no somos como otras instituciones que te dicen, participa y si quieres constancia, cuota de recuperación. No lo es así. ¿Por qué? Porque son eventos totalmente gratuitos, eventos que personalidades como el doctor Juan Raúl López tiene a bien sumarse, venir a poner ese granito de arena, ¿no? En Liceo Académico, que la verdad es una excelente persona, él tuve el gusto de conocerlo, de escucharlo disertar, y ¿saben algo? Y te lo digo, doctor Raúl, algo que Sí. me encantó de cuando te escuché disertar en Cuernavaca, fue la forma tan sencilla en que lo haces y además con un, vamos a llamarlo, un humor tan sensible para poder transmitir las cosas. Yo recuerdo que en tu conferencia que nos diste en 20 minutos, yo estuve realmente me sentí muy contento y motivado al escucharte, porque no eres un disertante, y lo digo con respeto, no hay quienes son muy formales, pero tú sabes llevar las cosas tanto a la formalidad como las llaves, lo sabes hacer con un toque de entusiasmo, de alegría, de broma, ¿no? Se rompe esa formalidad y eso es muy importante, creo, y yo te felicito. Aquella oportunidad no tuve tiempo de decírtelo, aunque compartimos mesa por la noche, pero me encantó tu disertación ese día, como el día de hoy me está encantando esta disertación. Así que
Muchas gracias. Pues yo considero, tengo ya muchos años en la docencia, que pues hay que hacerlo asequible. Hay veces que tenemos ese estigma de que el abogado tiene que hablar con latinazgos y la inveterata consuetudo y demás, pero pues ¿por qué no hacerlo más entendible, más asequible, más fácil de entender? Y bueno, ya habrá algunos temas que tengan que tener esa solemnidad, como bien lo señala, y en ese sentido, pues sí, es una forma y cada quien tiene su estilo, pero en esa tesitura, bueno, pues me ha funcionado de esa manera, tengo ya muchos años en la docencia, y bueno, pues la intención es hacerlo entendible, además de que me gusta hacer diagramas y cuadros, y ya lo verán en estos libros que he tenido la oportunidad de publicar. Si no lo veo en un diagrama, no lo entiendo, ¿no? y bueno, es parte de lo mismo. Y finalmente, olvidé señalar mi canal de YouTube, que bueno, necesito alimentarlo más, pero también ahí me pueden encontrar con mi nombre. Y en este programa de Spotify de defensa fiscal, pues ahí damos muchos tips, muchos comentarios. Y algo adicional es que no nos quedamos con nada. Lo que a mí me funciona en el tema de defensa penal fiscal, en el tema de defensa fiscal, lo comparto y lo plasmo en mis libros. Decía un amigo del SAT, pues mira, estarán muy bien tus libros, estarán muy bien tus artículos, pero tienes un problema grave. Y dije, no, bueno, ya no voy a escribir, ya me tacharon de que no sirve. ¿Cuál es el problema grave? Falta que lo lean. Entonces, pues ahí está el punto. Muchas gracias por su amable atención, gracias por su tiempo, y en este día viernes, como dice el maestro, pues qué bueno, y les agradezco mucho su presencia, y no hay algo más sagrado que uno pueda brindarle a los demás que su tiempo. Gracias. No, al contrario, doctor. Mire, voy a hacerle el uso de la voz a la abogada Jessica Márquez, nada más si nos permite. Me parece que por la gente que nos vio en Facebook Live, hay alguna pregunta. Abogada, por favor, para que no se queden los de Facebook Live fuera, ¿no? Porque sí los invito a que manden mensaje al 22 21 14 25 79, o en la propia página del Liceo, nuestros eventos gratuitos, viene un enlace que dice oferta académica Liceo, ¿sí? Basta con pulsar ahí, con dar clic, para que entren de forma automática a esos grupos de WhatsApp donde se mandan las ligas de eventos como este, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder, y normalmente a través de nuestra página, el Liceo Académico, ahí aparecen los eventos que se van programando. Adelante, abogada Jessica Márquez. Gracias, maestro. Pues por aquí en redes sociales, en el Facebook Live, nos preguntan, ¿considera usted inconstitucional la facultad que ostenta el SAT de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria información acerca de las cuentas bancarias que ostenta el contribuyente sin que previamente dicha solicitud pase por control judicial? Es una muy buena pregunta, pero recordaríamos que si la autoridad lleva a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación, y en caso de que el contribuyente omita, se oponga o no le proporcione a la autoridad revisora esta información, pues le nacen las facultades, por virtud del Código Fiscal, de poderle solicitar a la Comisión Nacional Bancaria la entrega de estos estados bancarios, de cuentas bancarias. Hay que recalcar, referir, señalar, puntualizar que esas cuentas bancarias puede derivar o puede implicar, evidentemente, pues una serie de inconsistencias que presuntamente pueda advertir la autoridad, que deriven en créditos fiscales o incluso en cuestiones de orden penal. Sin embargo, hay que recordar también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece requisitos muy particulares, muy puntuales, para la validez de esas cuentas, de esos certificados o copias certificadas de estados de cuenta bancarios. Y si no se satisfacen y el particular advierte esas irregularidades que están contenidas en 2 tesis de jurisprudencia, podría llegar incluso a la nulidad lisa y llana. Ese sería mi punto de vista. El tema es que sí lo permite el Código Fiscal. En cuanto a que sea inconstitucional, pues yo creo que es parte de las facultades de la autoridad. Lo que sí sería inconstitucional, y ojo, es que la autoridad no puede requerir los estados de cuenta bancarios para efectos penales. Si no me equivoco, es el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que determina y establece que los estados de cuenta bancarios son para fines
fiscales, no para fines penales. De ahí entonces que de la defraudación fiscal, lavado de dinero y demás, si la autoridad o incluso la Procuraduría Fiscal de la Federación requiere a la comisión, aunque les sean entregados, los está requiriendo para fines de orden penal, no fiscal. Ahí lo dejo en la mesa. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y también por aquí nos comentan, y a ver qué nos puede decir al respecto. Dice, en relación al derecho de petición, ya en los jueces federales no le dan tanta importancia al derecho de petición mientras no se viole un derecho sustantivo como lo establece el artículo 22 constitucional. Es improcedente el amparo. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esto que nos están diciendo aquí en redes sociales? Bueno, es un punto interesante. Habría que ver en cada caso cuáles son los requisitos que está satisfaciendo o que tiene que satisfacer el contribuyente. Por ejemplo, si en el caso de llevar a cabo una impugnación de restricción de sellos digitales, también podría decir, pues si lo impugnan, yo podría considerar que es inconstitucional y creo que es inconstitucional, pero si les comento de esta forma platicada que presenten el amparo, pues a las 3 semanas se los van a desechar y van a decir, pues bonita solución que me acaba de dar López Villa porque ya me lo desecharon. Recordaríamos que en determinado caso, en determinados casos la ley establece ciertos requisitos y en ese ejemplo que acabo de dar, establece la autoridad un procedimiento de aclaración. Yo en ese caso, por ejemplo, sugiero que se inicie el procedimiento de aclaración y anexo al mismo dentro de los 15 días, ahora sí, presento el amparo indirecto para evitar precisamente el desechamiento de la demanda. Si establece algún requisito el procedimiento a seguir, pues habría que hacer la aclaración de que lo que se está buscando es llevar a cabo que la autoridad conteste. Yo ya se lo solicité y no me ha contestado. Estoy agotando el derecho de petición de requerirle a la autoridad. No me estoy yendo por la vía de la negativa ficta, que al final del día también la tendría el contribuyente. Y al final del día tiene que ver el abogado, el defensor, que aquí tiene que ver mucho el tema de argumentación jurídica, cuál de los procedimientos es más rápido, es más pragmático. Porque al abogado le podría fascinar la demanda en contra de congelamiento de cuentas de nómina, y el contribuyente pues no le va a dar mucho gusto que hasta en 3 meses se libere la cuenta. Pero ¿qué pasaría si yo lo que le sugiero es, no estoy dando ideas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si elaboran un escrito de derecho de petición y le ponen con copia al órgano interno de control? ¿Le gusta que en una semana le liberen las cuentas? Bueno, ahí lo dejo en la mesa. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por sumar en el Liceo Académico. Sin duda alguna, pues hay muchas felicitaciones. Aquí en el chat hubieron felicitaciones. Yo nada más a los compañeros porque me preguntan que en dónde va a estar esta ponencia, que porque la quieren volver a ver para repasarlas. Está en la página del Liceo Académico, en nuestra página de internet. Tenemos canal de YouTube como Liceo Académico, aparecemos con un león, o sea, como ahorita al principio, cuando se abren nuestros programas, o el logotipo que más bien tengo aquí atrás de mí, que tiene la abogada Jessica Márquez. De esta forma nos encuentran en YouTube. Suscríbanse al canal. En el canal de YouTube va a estar también esta conferencia en nuestra página. Está ahorita hasta arriba, en la parte superior de la página está fijada ahorita en la conferencia del doctor. Yo los invito a que aquellos que tienen Facebook la arrastren, la lleven a su página personal, la hagan suya, nos ayuden a compartirla para compartir el conocimiento más. Doctor, yo te agradezco mucho tu participación, excelente participación hoy, este viernes 30 de septiembre por Liceo Académico, te lo agradezco mucho. Gracias por dar, ser y estar para la comunidad jurídica, mi estimado doctor. Yo te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. Sé que no será la primera, ahí están poniendo en la página Facebook, el canal de YouTube, búsquenos Liceo Académico y está el escudo, y ahí van a encontrar ya en los días subsecuentes, hasta como estreno se va a marcar cuando esté ya la conferencia del doctor. Quienes me están ahorita, están llegando mensajes que quieren participar en eventos como este, solo manden mensaje al 2221 14 25 79, repito, 2221 14 25 79 para que se agreguen a nosotros. Doctor, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, todo mi reconocimiento.
Y pues no sé si algo más quieras tú abonar, si no, cedemos el uso de la voz a la abogada Jessica Márquez. Pues muchas gracias, agradeciendo su tiempo nuevamente, gracias por su interés, por su participación. Los invitamos ahí en nuestras redes sociales, ahí compartimos regularmente información, compartimos libros también, compartimos textos y todo en aras de seguir aprendiendo. El que diga que ya lo conoce todo, pues tristemente no nos está diciendo la verdad, y al final del día, cuando creemos conocerlo, todo pues nos cambian las leyes, como ha sucedido últimamente. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, ha sido un honor estar con cada uno de ustedes y ojalá haya sido de su agrado esta charla. Que tengan una excelente noche. Gracias.